gracias a Maya Gabriel de la organización Cámara. Explícanos ante todo, Maya, ¿qué hace tu organización? No, yo ante todo quiero darte las gracias, Gabriel, por esta charla, que además hace mucho que no nos veíamos. Y te debo mucho yo a ti, porque aprendí mucho gracias a vosotros, a ti en concreto. Cámara es una organización con base en Boston que se dedica a monitorear los medios de comunicación. Monitorear es una palabra horrorosa que no sé ni siquiera si existe en español, pero bueno, básicamente analizamos, leemos todo lo que se escribe sobre Israel, concretamente sobre el conflicto con los palestinos, y nos tenemos que asegurar de que es correcto, que es accurate, ¿no? Y a eso nos dedicamos todos los días. Nuestro trabajo básicamente es monitorear y leer, saber lo que se escribe y cada vez que hay algo que está mal, pues contactar con los medios. Cámara tiene varios departamentos, el primer departamento es el departamento en inglés y es básicamente los medios norteamericanos se dedica. Luego hay UK Media Watch, que ahora ya no se llama así, ahora es Cámara UK, que acaban de cambiar el nombre, se dedica al análisis de los medios ingleses, británicos, básicamente. Y nosotros, en español, que es Revista Medio Oriente, pero espero pronto pasar a llamarnos Cámara en español, para que todo tenga más una unión. Tenemos también un departamento en hebreo, que es Perspectiva. Tenemos un departamento en inglés que se dedica a los medios hebreos en inglés, pues Haaretz, etcétera. Y tenemos un departamento en árabe. Si una persona quiere seguirlos a ustedes, ¿ustedes hacen informes que se lo envían a sus suscriptores o la persona tiene que entrar a su página? Bueno, cada uno de nosotros, de nuestros departamentos, trabaja diferentemente por la idiosincrasia de los países. No es lo mismo tratar con periodistas españoles que con periodistas norteamericanos, ¿no? Americanos. Entonces, o argentinos que chilenos. Quiero decir, es muy gracioso porque aquí en Estados Unidos lo español es todo lo mismo y luego dices, no, bueno, hay grandes diferencias entre países muy cercanos, ¿no? Uruguay y Argentina, por ejemplo, y no estamos hablando de lo mismo. Básicamente lo que deberían hacer es suscribirse, reciben, por ejemplo, los departamentos en inglés. Antes nosotros teníamos una publicación semanal donde ponemos los artículos que hemos publicado. Lo que pasa es que han cambiado mucho las formas de comunicación en los últimos años y ahora estamos muy activos, por ejemplo, en Twitter. Entonces tenemos artículos en la página principal que basamos mucho material de fondo, mucho análisis de fondo sobre la famosos tópicos que los medios repiten erróneamente, pues como la famosa legalidad internacional que no es tal. Entonces tenemos muchos artículos de fondo al respecto y muchas veces también desmontamos artículos. Yo estoy recurriendo mucho al Twitter porque en el proceso en que seguimos nosotros nos ponemos en contacto con los medios de comunicación y cuando los medios de comunicación responden o dan algún tipo de señal, pues entonces trabajamos así con ellos. Cuando no lo hacen, hacemos campaña. Entonces, para responder a la pregunta que me he ido por otros derroteros, sí, se pueden inscribir en www.camera.org, que esa es la madre, y luego ahí tienen todas las hijas, las que somos los diferentes idiomas, y con nosotros concretamente es Revistamo, o sea, Revista Medio Oriente, revistamo.org. Maya, si tendrías que explicarle a alguien que no conoce los medios de comunicación, ¿cómo es que informan en general los medios de comunicación, por más que estoy metiendo en la misma bolsa españoles, chilenos, paraguayos? Pero ¿cuáles son los tópicos más claros de los medios de comunicación cuando hablan del Medio Oriente? Pues yo creo que hay muchos tópicos y surgen casi todos del tópico del judío como alienígena en esa tierra, como un alien de esa tierra, como las ganas de desvincular al judío de Judea, básicamente. Entonces, a raíz de eso, a raíz de ese punto, todo lo que, no todo, por supuesto, hay muchas excepciones, pero una gran parte de lo que se escribe tiende a girar en torno a ello, con lo cual tenemos los grandes tópicos, los grandes mantras, como por ejemplo el derecho internacional.
hay un supuesto derecho internacional que la mayoría de los periodistas utilizan siempre para apuntar contra Israel, por supuesto, pero el derecho internacional aparentemente no habla del terrorismo ni de otras cosas, y unas fronteras imaginarias en base a las cuales crean digo imaginarias porque sí, es cierto que todos tenemos más o menos una idea de lo que son o deberían ser, o sea, cada uno tendrá su idea de lo que deberían ser las fronteras. Pero lo cierto es que todos la ley internacional realmente, la que sí es ley internacional porque ha sido aceptada por las dos partes, no porque sea no sé, porque la ONU haya decidido que, pues esa ley internacional lo único que dice es que tienen que llegar a acuerdos entre las fronteras, con lo cual el territorio palestino ocupado es uno de los grandes errores y tópicos que vemos, porque es decir, no quiere decir que no vaya a ser palestino, está muy bien que vaya a ser palestino o no, no entramos en ello, lo que pasa es que no es palestino hoy en día y utilizar esa terminología, ¿no? La ley internacional, fronteras del 67, no eran fronteras, era una línea de armisticio, entonces todo está basado en esa especie de imaginario del judío como alguien que llega y usurpa unas tierras a otros que supuestamente estaban ahí, y es más complejo, como bien sabes. Y si entramos específicamente a los medios de comunicación más influyentes, y me refiero específicamente al diario El País de España, que todavía sigue siendo hoy el medio de comunicación de mayor influencia en nuestro idioma, ¿qué tópico o qué actitud en general le ves a ese medio? Es delicado hablar de este medio porque hay que reconocer que no todo es negro, hay cosas positivas, pero yo tengo que decir, y me parte el corazón, básicamente, o sea, me parte el corazón, tampoco quiero ser tan dramática, pero es un medio al que yo he leído mucho, al que le he dado un gran valor y que en una época conformó mi opinión también sobre el conflicto, que luego tuve que aprender, tuve que descubrir, porque ahora es mucho más sencillo. Ahora el que no sabe es porque no quiere, porque con un internet basta ir y ver, hay muchas organizaciones que están explicando las cosas, pero en la época en la que yo empecé a leer era todo una sola verdad. Y ahí hay una idea precisamente es muy demonizadora de Israel, es curioso porque yo diría que el país, que es un poco paradigmático de otros medios, pero yo creo que el problema con el país es que el palestino nunca es sujeto de la acción. Es decir, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que suceda, tiene interés única y exclusivamente si el sujeto es Israel. Por ejemplo, el famoso ejemplo de que si hay un atentado terrorista en Israel, o digamos que alguien viene y atropella a un soldado, y el soldado le dispara. La noticia va a ser palestino herido o palestino muerto por disparo de soldado. Si tenemos suerte pondrán que estaba cometiendo un atentado en el titular, si no habrá que buscar al cuarto párrafo. ¿Qué ocurre? Que en el fondo lo que ellos están haciendo es que no están teniendo en cuenta, no consideran a los palestinos agentes morales, porque es como que no tuvieran otras opciones. Entonces, todas las noticias que uno lee en el país están framed, ¿cómo se dice? Están enmarcadas. Gracias. Están enmarcadas de esa forma en la cual la responsabilidad última siempre es de Israel, de sea lo que sea. Y es muy interesante, muy interesante cuando haces el seguimiento, de repente hay artículos que cobran una grandísima importancia, sobre si algún ministro israelí dice alguna barbaridad, va a primera línea, si algún personaje público israelí dice alguna barbaridad, va a un artículo, pero yo no he visto en ningún momento ni un solo artículo en el diario El País sobre la incitación al odio por parte, por ejemplo, de Mahmoud Abbas. Es decir, los mayores líderes palestinos llamando a una especie de intifada cuando habla de los pies sucios de los judíos que no pondrán, eso no tiene lugar. El palestino es blanqueado sistemáticamente. Mira, yo creo que muy paradigmático del tratamiento, un buen ejemplo es el caso de Ahed Tamimi. ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo exactamente, pero era como la heroína de la resistencia, etc. Es una niña. Bueno, ahora ya es una joven, pero era una niña. Si tú utilizas a cualquier niño para los niños soldados, hay una denuncia. Pero si ese niño es palestino, hay una especie de radical chic, ¿no? Es una cosa es como vendemos una especie de radicalidad
pero en el fondo todo con esa especie de glamour que le otorga el occidentalismo a esas figuras. La niña, o adolescente o lo que fuera, cuando te hablan de ella, va a la cárcel por abofetear a un soldado. Y esto está en todos los artículos. Y esto, como esto, El País o EFE u otros medios, dicen, no señores, fue, sí, por el abofeteamiento de un soldado y por los llamamientos y las incitaciones al odio, entre otras cosas, en el mismo vídeo del que hablan los medios, en ese mismo vídeo donde se limitan a hablar de una niña dando una bofetada a un soldado, también ella dice que todo el mundo tiene que hacer lo que sea, hasta ataques terroristas creo que dice, pues lo tengo ahí, tengo mala memoria, pero vamos, que es una clara incitación para liberar, ¿no? Lo que es liberar Jerusalén. Entonces, cuando tú blanqueas sistemáticamente uno de los lados, nadie que lea El País, bueno, también exagero, estoy siendo un poco maximalista, hay, como digo, hay luces y sombras, pero en términos generales, nadie va a entender de qué tienen miedo los israelíes. Si son solo 4 niños que dan unas bofetadas a los palestinos, si tiran solo 3 piedras, porque el centro y la base, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de los periodistas, la idea es, los judíos no pertenecen a esta tierra. Entonces, cuando hacen las marchas del retorno, te hablan de las marchas pacíficas. ¿Pacíficas? En primer lugar, la idea del retorno, y hay que ponerlo entre comillas porque no existe el derecho al retorno legalmente, esa idea del retorno ya en sí es agresiva, porque lo que quiere es la desaparición del Estado judío. Con lo cual ya vender una marcha por la desaparición del Estado judío como una marcha pacífica, y luego ya ni hablemos de las infiltraciones, de los ataques, de los disparos, que eso no ha salido, eso no ha salido. Y como bien dices, en el caso del País, estamos hablando del medio de mayor influencia en habla hispana. Y ya no es que tenga más lectores, pero sí es el de mayor influencia y mayor prestigio. Otra fuente para mí problemática en habla hispana es la agencia española, nuevamente es. Por distintas razones, en mi opinión personal es que no solamente tienen problemas en la forma de escritura, me parece que tienen un problema de vagancia en general. O por lo menos eso era, y te voy a explicar, te voy a decir por qué, porque sí, tuve la oportunidad de seguir lo que escribían durante 2 meses seguidos, todo lo que escribían, para hacer un informe sobre ellos, y en esos 2 meses descubrí que salieron de la oficina una sola vez, porque el resto todo lo hacían por teléfono desde su oficina en Jerusalén. Y eso te demuestra que si tú estás enviando corresponsales al Medio Oriente y el corresponsal no sale al terreno, sino que solamente se maneja por teléfono, ¿por qué no lo hace desde Madrid, donde el teléfono sale prácticamente gratis? Te di ese ejemplo como un ejemplo de... Bueno, acá hay un problema también profesional y de amor a la profesión. Pero no importa lo que yo opine sobre respecto a EFE. Explícame cómo lo ven ustedes a EFE. Bueno, yo tengo que decir que en EFE ha habido ha habido unos momentos horribles. Horribles incluso desde una perspectiva meramente, o sea, ya ni siquiera, te está hablando ya ni siquiera desde la cuestión ideológica que impregna en muchos aspectos, muchas veces las notas, pero es que me acuerdo que dieron la nota de un cantante llamado Ariel, no sé, es muy famoso, un cantante en Israel, sí, que tiene una gran barba, ¿verdad? Bueno, la cantante, toda la nota es sobre la cantante. Entonces, claro, Perdón, es un cantante, aclarar, Ariel Silva es un cantante, no es una cantante. Claro, no, entonces cuando te das cuenta de ese grado de falta de profesionalidad, y yo creo que eso ha sido una época, yo te digo, una de las cosas que también intentamos no hacer intento no hacer yo básicamente, tampoco puedes alabar a ciertos medios porque creo que es una cuestión de profesionalidad, si está bien hecho bien, no decimos nada. Y yo he visto notas de EFE que, aunque sí puede verse una especie de ideología por ahí detrás, que todos lo sabemos, o sea, que existe, pero bueno. Pero yo creo que ha habido algún tipo de esfuerzo, de neutralidad, digamos que en las últimas notas, o por lo menos las que yo he visto, porque claro, también son muchos artículos, muchas notas, y en las últimas que he visto no he tenido demasiado problema, pero fíjate, hay una cosa de un doble estándar, justamente, que es otro de los grandes problemas, ¿no?
situar a Israel, poner a Israel en una vara de medir que no cumplen los otros, pero que tú exiges que ese Estado concretamente sí. Y hay un problema de doble estándar que hubo en las noticias, creo que fue hace 2 semanas, que un soldado israelí le tiraron una piedra y murió. Bueno, y luego al día siguiente un palestino murió también en una manifestación. La noticia en F, la noticia del soldado, era un soldado, repito de recuerdo, pero bueno, básicamente ese soldado israelí muere por una piedra en una redada. Ok, vale. Al día siguiente, la noticia del palestino es palestino asesina o soldados israelíes matan a un palestino a tiros. Y es como, momento. El primero muere, o sea, muere de una pedrada que nadie, o sea, volvemos a que no hay sujeto palestino, es una piedra. Sin embargo, en el otro caso sí hay un sujeto que son los soldados israelíes. Vale. En el primero lo pone en un contexto de violencia, que es la redada. En el segundo lo pone en un contexto de violencia, que sin embargo sí había, porque era en una manifestación, ahí hablamos de manifestaciones, no hay que entender manifestaciones en el sentido occidental de 4 personas con una pancarta, es una cosa más agresiva. Y recuerdo que había otra cosa, pero ahora mismo olvidé exactamente cuál era el tercero. Eran 3 cosas de doble estándar que me llamaban muchísimo la atención, y eso es en la agencia EFE. Y hay que pensar que los titulares dan el marco de comprensión de la historia. Es decir, el titular te dice lo que tienes que leer y lo que tienes que entender. Claro, ese es un problema muy grande, y en los medios concretamente es doblemente problemático porque no suelen poner los periodistas el titular de su misma noticia, con lo cual nosotros, por ejemplo, ya directamente no nos dirigimos a los periodistas, sino a los medios, porque son quienes tienen la responsabilidad última. Y solo una cosa quería decirte, Gabriel, mencionabas que también EFE, que es problemático, es un medio español. El mayor problema son los periodistas españoles. Y no es una cuestión de nacionalidad, es que es el único país que tiene corresponsales. Entonces tú tienes y además EFE es la única agencia en español que tiene que tiene una oficina en Jerusalén. ¿Qué ocurre? Que lanzan la información a toda Hispanoamérica. Muchas veces Clarín antes tenía a alguien, ahora no sé muy bien, a veces sí, a veces no, pero bueno, son contratados, pero no es corresponsal, no es enviado ahí. Entonces, bueno, recuperan muchas veces la noticia que saca EFE. Entonces, claro, eso cobra una dimensión que cuando consigues una corrección, bueno, EFE no corrige supuestamente, salvo que sea para política nacional española, que ahí sí tuvieron que corregir, pero bueno, cuando consigues una corrección en una agencia, en un sitio, ya es tarde, porque ya no sé cuántos otros medios la han replicado, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Los 3 grandes medios de mayor influencia en el mundo hispano son El País, EFE y Radio Televisión Española, que bueno, que tampoco estamos hablando de algo mucho mejor que... O sea, puede ser muy problemática Radio Televisión Española también. Claro, por eso nos centramos más que nada en España, porque justamente como bien decías tú, no hay otros países que tengan corresponsales lamentablemente arrastramos un país con un pasado ideológico problemático hacia los judíos. No es que es un país evangélico de Centroamérica que tiene una actitud hacia los judíos o hacia Israel diferente. Estamos hablando de un país con tradición católica, con una izquierda muy fuerte, con un país que considera a Israel una especie de lacayo del imperio occidental, y no conozco ningún imperio que haya caído, que haya alabado a un imperio que lo reemplazó, o sea que son esencialmente anti-yanquis. Y un montón de factores que sabemos que son problemáticos. Pero vamos a un pequeño desafío. Dime un logro que Cámara ha hecho, algo decir, bueno, me siento satisfecha que cambié algo con un profesional, con algo específico, y algo que, todo lo contrario, que te agarras la cabeza hasta el día de hoy y no entiendes cómo puede ser que eso siga vigente. Ok, no te puedo dar un logro específico porque, a diferencia de los Estados Unidos, donde sí se publica abiertamente la corrección, España tiene más dificultades en reconocer el error.
Por ejemplo, tenemos muchísimas correcciones del New York Times, que es el medio más influyente, que también es muy problemático, y tenemos incalculables, bueno, calculables, pero muchas, elevadas correcciones en el New York Times, en Washington Post, y lo ves además que lo ponen fe de ratas, bla, bla, bla. En España es mucho más difícil lograr eso. En España muchas veces el logro que tienes, el periodista español te lo otorga sin que tú lo sepas. Es decir, por ejemplo, corregimos una vez un titular del ABC, no me acuerdo cuál era ni siquiera, el ABC, que supuestamente debería ser un medio más, porque tiene una línea de escritores de opinión que creo que tienen una idea positiva. Yo insisto que yo no quiero ni una idea positiva ni negativa de Israel, lo que quiero es algo correcto. Y conseguimos cambiar una, pero yo me enteré que lo habían cambiado como 4 días después, mandando emails, no había respuesta, y sé que fue a raíz de una de mis emails. Bueno, ¿tanto te cuesta reconocerlo? Escribir, muchas gracias, lo hemos cambiado. Entonces es muy difícil. Hay logros, y hay logros importantes, pero no que sean, no que sean tan mostrales. Pues hay titulares, no sé, en Twitter, estoy intentando recordar alguno concreto. Estamos de acuerdo que cuando trabajás con un profesional de la comunicación, elevando el nivel de contenidos que maneja y leyendo de forma crítica, por ejemplo, las agencias de noticias, como por ejemplo EFE, y teniendo una opinión más formada, elevando el nivel de contenido de periodistas y saliendo del punto de vista de que un periodista no tiene por qué ser especialista en un conflicto como el palestino-israelí, en general el resultado profesional es más moderado. O sea, el periodista que sabe más, a menos que esté muy imbuido por una especie de nube de cloroformo ideológico. Nota. Sí, se nota totalmente. Mira, te digo, hay periodismo totalmente profesional que no brilla lo suficiente, porque tal vez no está en los lugares en los que tiene que estar. Hay mucha ideología en lo que se escribe, hay mucha opinión en la información. Te puedo decir, me preguntabas éxitos y fracasos. Hay un medio que ya no existe, que conseguí que por primera vez escribieran un artículo sobre Sderot y vivir bajo los misiles. Creo que no existe más ese medio, no me acuerdo, en cualquier caso no he leído nada de ellos. No habían hecho una cosa sobre los palestinos, viviendo en no sé qué circunstancias, pero no habían hecho eso. Y creo que fue uno de los primeros artículos en español que hablaban de vivir en Israel, en Sderot concretamente, bajo los misiles. Muy interesante. Mira, he dicho muy interesante, me acabo de acordar que corregimos un artículo terrorífico en muy interesante que decía unas barbaridades, errores de fechas, o sea, cosas completamente sin sentido, se corrigió. Hemos conseguido cosas que también, mira, te lo digo directamente, muchos de los periodistas que están dispuestos a corregir no quieren que se sepa que han corregido. Entonces, pues mantenemos una especie de discreto silencio, pero de cosas que no corregimos y de fracasos. Mira, hay uno que todavía no lo puedo comprender. Cuando surgió Cannes, ¿tú te acuerdas todo el debate que hubo en Cannes acerca de que Netanyahu no quería que hubiera, primero quería Cannes, luego ya no lo quería? Entonces, bueno, o sea, al final Netanyahu no era kantiano, digamos, no quería Cannes en ese momento, pidió que salieran las noticias que hubiera dos canales de Cannes, uno para información y el otro para el resto, y el Tribunal Supremo israelí dijo que no, que salía junto. Y el primer programa de Cannes creo que fue un programa de información, concretamente, unas noticias, creo que empezó con eso. El titular del diario El País dice: la televisión de Netanyahu sale con los informativos segregados, que ya el término segregado hay que ir a buscarlo. Y la noticia dice que salió sin informativos y que además era el gran proyecto de Netanyahu. Me puse en contacto con todos los directivos del país, con todos,
hasta con el periodista. Ahí sigue. Ahí sigue. Y dice, pues sí, es que no es cierto. Y no, mira, lo más interesante es que se lo contaba una amiga mía en Francia, que también tienen ahí un serio problema con los medios, pero bueno, aparte, se lo contaba a una amiga mía en Francia y me decía, pero más allá de eso, ¿qué le importa al público español si en Cannes hay informativos o no? Dices, es verdad, hay una sobreinformación de cosas que son completamente intrascendentes para el lector español, a menos que puedas cargar un poquito más. Mira, yo te digo, entiendo lo que dices del pasado ideológico de España. Yo creo que España ha superado eso. Creo que España es ahora mismo, bueno, es un país muy moderno, que ahora mismo es un poco compleja la situación en España, pero es un país suficientemente moderno, integrado en la Unión Europea y con toda una manera de entender. Te das cuenta, por ejemplo, con respecto lo lees en articulistas, por ejemplo, fíjate que el Holocausto es un tema que es muy difícil de tratar y ves grandes artículos al respecto. Gente que ha entendido con una profundidad, quiero decir, yo creo que la cuestión antijudía directamente está... Vaya, yo no tengo la menor duda que España tiene una actitud bastante correcta, diría yo, hacia los judíos muertos. Sí. ¿Javier? Sí, y hacia los vivos que están en contra del y tiene una actitud más tradicional hacia los judíos vivos. Quiero cambiar de tema un segundito. Y en tu trabajo, ¿has visto últimamente durante la pandemia un cambio de actitud hacia Israel? Sí y no. Lo he visto en redes. Lo he visto en redes sociales. En redes sociales he visto a gente muy impresionada, por ejemplo, con el tratamiento de Israel con la pandemia. Por supuesto, también encuentras a gente que según ellos, Israel inventó la pandemia y cosas así, pero bueno, digo, dentro de gente con dos dedos de frente y con la neurona en su sitio. Y he visto en los medios ignorar completamente lo que pasaba en Israel, que es lo mejor que pueden hacer en este caso. Porque claro, salvo del país, que también nos quejamos porque hablaban del éxito de Netanyahu, de por qué de repente está muy bien, y hablan un montón de cosas, pero no explican que Israel es uno de los primeros países en haber abordado la cuestión de la pandemia. Entonces, si tú quieres hablar del éxito de Netanyahu solamente, y te quiere decir que no, que es que lo apoyan los derechistas, los fanáticos, no sé qué, está muy bien, pero también comenta que algo de peso debe tener el hecho de que haya sido el primer país en el ranking, creo que salió en Forbes, creo que era el primero en seguridad con respecto a eso. Pero, y quiero unirlo con esto de la pandemia con algo que comentabas antes, que hablas del ODF que era por teléfono. Uno de los grandes problemas, yo creo que de los mayores problemas que tiene el periodismo español, y esto sí que yo creo que es esencialmente español, es el problema de las fuentes a las que recurren. Todos sabemos cómo funciona el periodismo ahí, el corresponsal ahí no está solo, está en su grupo de corresponsales y como tal, comparten fuentes. Me acuerdo, hicimos un trabajo muy interesante sobre la cobertura de el enfrentamiento con Hamas del 2014, que ya no me acuerdo cómo se llamó. Margen Protector y la corresponsal de televisión española que no se movía del hotel. Bueno, te equivocas, se llegaron a mover del hotel en un momento dado, ¿no? Porque iban con el tour a entrevistar a la gente. Con el tour que lo organizaba el Hamas, el Ministerio del Interior. Por supuesto, claro que sí, y entonces se van con el ministerio a entrevistar, no sé si ella concretamente, pero sé que eso fue. Y sé que hay gente que informó de cosas donde no habían estado, y esto me consta. Bueno, me consta, yo no estaba ahí, pero lo sé. Entonces, el tema es que toda esa, ¿te acuerdas este periodista italiano que en cuanto salió dijo, único periodista que realmente hay que sacarse el sombrero, el periodista del Corriere de la Sera. Sí, bueno, pero hay mucho, mira, por ejemplo, yo no sé, supongo que habrás leído Matti Friedman, del antiguo corresponsal, bueno, trabajaba en Haití, sacó un artículo demoledor sobre el trabajo de los corresponsales en la zona, porque también en esa zona, y esto, y por favor que se me tome con cuidado, porque no estoy minusvalorando ni el trabajo periodístico, ni estoy negando el sufrimiento de los palestinos. O sea, yo no quiero en ningún momento que esto parezca una cosa superficial,
pero es que son los primeros en la superficialidad. Porque tú estás en Jerusalén tomándote una cerveza tranquilamente, te vas 4 calles más abajo a un sitio donde estén tirando piedras, te pones el chaleco de corresponsal y juegas a ser corresponsal de guerra durante 10 minutos y te vuelves a seguir tomando tu cerveza. Entonces, hay un punto también de gran ego, es decir, de quiero salvar el mundo. Como quiero salvar el mundo, me voy a un sitio donde tenga la comodidad suficiente para estar y seguir jugando a salvar el mundo. Como ya hemos creado unos buenos y unos malos absolutamente de película del oeste, me voy a salvar a esos pobres desprotegidos. Y no me importa otra cosa más que mi ego. Y es una cosa muy, muy interesante cómo se retroalimenta. Por lo que te decía, de margen protector era la de 2014, se entrevista a, creo que se llama Eric Fosse, que es un médico que dice que nunca había visto, que estaba viendo en ese momento por primera vez un arma horrible que usaban los israelíes contra los palestinos. Y creo, no sé si fue EFE, Radio Televisión Española, puedo estar equivocándome, pero hubo 2 o 3 medios españoles que lo cubrieron, lo comentaron, salió. Qué casualidad que bastaba poner el nombre de este doctor para ver que ya en el 2009 había visto exactamente el mismo arma horrible de los palestinos que había descubierto también por primera vez en el 2009, en otra confrontación. Y además te vas dando cuenta que era de los que el 11 de septiembre no fueron realmente Al-Qaeda. Creemos que hay otras manos. Claro, te das cuenta, es un conspiracionista. ¿Cómo no haces el mínimo trabajo de investigación antes de utilizar esa fuente? Entonces, las únicas fuentes que tienen cabida en esos medios son ONGs, de las cuales no nos van a contar la agenda ideológica. Por ejemplo, El País recurre muchísimo, no solamente como fuente, sino les hacen artículos, Breaking the Silence. Me parece fantástico. ¿Quieres hablar de Breaking the Silence? Me parece perfecto. Dales un espacio, pero dáselo de verdad. Habla de Breaking the Silence, di lo que hacen, o lo que dicen que hacen, y luego no digas controvertida porque la derecha israelí no les gusta, porque no es así, no es controvertida por eso, es controvertida porque son muy dudosos muchos de los testimonios que tienen. Hay un informe, creo que era Canal 2 israelí, creo que fue, que sacó, donde básicamente te das cuenta, comprobables reales, creo que era estoy diciendo cifras así, pero creo que un 15%, un 20% era comprobable real. Luego un 20%... Entre paréntesis, romper el silencio, esta ONG que tú dices, también durante años recibió dinero del gobierno español. Ah, no, es que es una ONG que vive del dinero, sobre todo, porque también la cuestión de la cooperación y del dinero que va a esas ONGs. Pero, entonces, a mí me parece muy bien que la mencionen. Yo no estoy diciendo que no tengan que mencionarla, porque forma parte, existe, me parece fantástico. Pero di todo. Di a quién estás entrevistando. No niegues, o sea, no me ocultes parte de la información. Había una nota de la agencia EFE hace poco que hacía una nota de un israelí, porque a eso sí, israelíes anti-israelí o que critican a Israel le fascina. Entonces, tienen una entrevista de un israelí, la nota es sobre que ha hecho una exposición de fotos en no sé dónde, que han ido 100 personas. No es una broma. 100 personas van a ver unas fotos y eso es una nota de la agencia EFE que se lanza a todos los medios. Bueno, y que habla de no sé qué y habla de lo malo que es Israel y tal. Googleas el nombre de este señor y lo ves dando speeches en Gaza, en la marcha del retorno, te pones a ver que Alemania le quitó a una ONG suya dinero porque sus coqueteos con el denial, con negar el holocausto. Entonces, te vas dando cuenta que hay muchas cosas detrás y y tú eres un periodista, yo no tengo que hacer ese trabajo. El periodista tiene que decírmelo, que, insisto, fantástico, dímelo, pónmelo, háblame de su exposición de fotos, pero dime quién es. Entonces, el problema de las fuentes es, las fuentes elegidas son dadas, y además lo notas, porque es que salen en una tras otra. En en margen protector, las crónicas eran una igual a la otra. Que me acuerdo que luego le dieron un premio a uno de ellos y dices, ¿pero por qué? ¿Qué hizo mejor que no hayan hecho los otros y escribieron lo mismo? Y luego una especie de prosa poética bastante dudosa, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos literarios. Yo creo que hay una enfermedad más que antes de pasar a otro tema y terminar, que es que lamentablemente el periodista ya no te informa, sino se hacen más que nada informes, ¿sabes qué?
intimistas, personales. Cuando no tengo información, cuento la historia de aquel niño que quería ser jugador de fútbol como Zidane, pero que no va por concretarlo porque estaba en el medio de una playa donde explotó una bomba. O sea, no te va a explicar qué hacían bombas palestinas ahí, ni por qué el niño estaba en primera línea, sino una historia intimista. Y a través de esa historia intimista voy a intentar explicar un conflicto complejo. Y eso creo que es otra enfermedad del periodista moderno, porque hacer algo intimista es fácil. Estudiar y conocer es más complicado. Es que para estudiar y conocer tienes que hacer zoom out, tienes que ver lo más complejo y eso no interesa. Es decir, mira, El País dijo en un artículo, creo que sigue estando, no lo corrigieron, otra, que todo empezó, que el conflicto empieza en el 67. Dices, ¿ah, sí? En el 67. Y la guerra del 48, y la misma guerra del 67, y los ataques previos de... ¿Cómo puedes decir que el conflicto empieza? Ah, porque es que es la ocupación, porque es ocupación, 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 ocupación. Y claro, si tú amplías, tienes que hablar de más cosas, pero como no quieres ampliar, te vas al zoom in, que es la tragedia. Hicimos un estudio de las, hace 2 años creo, o un año, no me acuerdo ahora mismo, de las crónicas de la agencia EFE. Una gran mayoría empiezan siempre con el nombre propio de un niño palestino que le ha pasado algo siempre relacionado con Israel. Entonces, se ha quedado sin agua, se ha quedado sin casa, siempre hay alguna cuestión y siempre empezaba así. Entonces hice una especie de émulo de artículo, no era solo de EFE, pero yo creo que también tiene que ver con una especie de visión posmodernista que vamos arrastrando probablemente desde mayo del 68, bueno, digo, desde mayo del 68 es un poquito, pues muy categórico, pero creo que hay una especie de resabios de esa especie de visión posmodernista que si escribieran hoy un artículo sobre un pueblito, además elegí un pueblo concreto que fue arrasado, que elegí unos artículos de unos diarios de unos soldados, los nazis los habrían convertido en buenos. Te habrían puesto crónicas diarias de una víctima en Dresden. Pero si es que no estamos negando la víctima de Dresden. Lo que queremos es ver de dónde viene. Yo no niego el sufrimiento palestino. Y creo que si los periodistas realmente creyeran en el sufrimiento palestino y realmente quisieran hacer algo, más allá de que no es su labor, pero si realmente quisieran hacer algo, pues empezarían por denunciar a Hamás, a la misma OLP, a Fatah, a los líderes, que son quienes han rechazado sistemáticamente toda posibilidad para tener un Estado, como mínimo en 5 oportunidades han dicho no, quienes incluso con los famosos, que ya no eran palestinos, sino árabes, pero con los famosos 3 nos de Jartum, o sea, cuando se les estaba ofreciendo la famosa ocupación, tenga, les devuelvo todo lo que he cogido, todo lo que me he llevado se lo devuelvo a cambio de que me reconozcan. No. Entonces, ¿realmente te preocupa el pueblo palestino? ¿Realmente quieres que los palestinos tengan un Estado? Pues empieza realmente a tratarlos como personas. Es decir, que si los líderes son corruptos, violan los derechos humanos, son homófobos, etcétera, dilo. No los blanquees, porque no estás haciendo un bien. Lo único que está, y creo que hay una gran responsabilidad en ese sentido, en la responsabilidad occidental, de permitirles siempre permitir las agresiones, permitir los ataques, han creado una sociedad victimista cuando no debería serlo. Hay un libro muy interesante que aprovecho de recomendar, que es el último libro de Nat Wilf y Adi Schwartz, que es La guerra del retorno, y hablan precisamente de la complicidad occidental en perpetrar un sufrimiento, porque la apuesta general es a que desaparezca Israel. Es decir, es que no va a desaparecer Israel, no va a desaparecer, lo sentimos en el alma, pero es que ya está ahí, construyan un Estado. Pero hay un sistemático, un amigo mío me decía el otro día, dice, sí, esto es como que vas al casino, juegas un número, pierdes, bueno, devuélvanme el dinero. No, ya jugaron, ya apostaron, les ha salido mal, no han podido destruir Israel, acéptenlo, y entonces a partir de ahí, pero como hay una especie de complicidad, y yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad en eso, porque compran una narrativa y te la transmiten como única real, e insisto, yo no quiero que no la den, quiero que la den, pero que expliquen la otra. ¿Dónde están las voces moderadas israelíes en los medios? No voces israelíes que van a decir
queremos a todos los palestinos muertos, ni voces israelíes que vayan a decir odiamos a Israel. No, la voz del 95% de la calle, de la gente que está dispuesta a convivir, no sé si el 95%, no he hecho un estudio, pero la mayoría. Claro, uno llega a Israel y dice, wow, son seres humanos, no son ogros, no están buscando a quién matar constantemente, claro, pero hay una cuestión que yo creo que habrá que esperar un tiempo y yo veo mejoras, quieras que no. Creo que también, por ejemplo, ahora al ver que los países árabes están girando un poquito, pues todo esto tiene influencia porque también hay una cuestión de fondo mediática que tiene mucho que ver con Irán. Es decir, Irán tiene un gran dinero dedicado a la cuestión comunicativa y hay una guerra entre Irán, bueno, hegemónica, no es nueva, pero ahora ha cobrado unas grandes dimensiones entre Irán y los países árabes, con lo cual yo pienso que de algún modo eso en algún momento se va a ver reflejado. Fuera de España, que sabemos que es un problema a nivel, por la influencia que tiene y por lo que dijiste tú antes perfectamente, y es que los periodistas del mundo suelen nutrirse de medios de comunicación españoles. Y el medio de comunicación quizás más influyente fuera de la televisión española es justamente el diario El País o la agencia EFE. Fuera de España, ¿qué me puedes decir del resto de países? ¿En dónde ves más problemas o si podrías decirme una opinión general? Hay un problema muy serio en Chile, pero es por la constitución de la población chilena. Es decir, Chile es el país que tiene la mayor población palestina fuera de Palestina y eso pues tiene una gran influencia y son palestinos perfectamente involucrados en la sociedad, con una vida perfecta, perfectamente incorporados al sistema mediático, político, deportista, etcétera. Entonces, tiene una gran influencia y obviamente no todos los palestinos emplean su voz para atacar a Israel, pero algunos sí, y hay muchos que tienen un espacio. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Hay un problema. Argentina es un país también con muchos claroscuros, porque así como tiene una información muy dependiente de España, y tiene medios que son muy interesantes, pero hay ahí, es que el argentino es muy ideológico en algunas ocasiones a la hora de informar también, y la propia dicotomía de la sociedad argentina, ¿no? Que se ve reflejada en el tipo de prensa también. ¿Y qué más te diría? ¿No? Y luego, básicamente, así, México, es que la mayoría de los medios tienen corresponsales que son corresponsales españoles que están ya en la zona y que a lo mejor les escriben un artículo, les pagan por artículo. Entonces hay de todo. Pero te digo, nosotros en Cámara, en español concretamente, somos el único organismo así que se dedica exclusivamente al monitoreo de medios y a llegar en español, llegar en contacto con ellos. Y digo, para no dejar un sabor de boca amargo, yo sí he visto una mejoría y hay muchas cosas que van mejorando y creo que poco a poco, y creo que también los grandes medios tal y como los hemos conocido hasta ahora están evolucionando. A mí me parece que la evolución debería ir hacia una información de calidad. Es decir, yo quiero volver a comprar El País no para que me cuenten una idea, sino para que me cuenten todos los puntos de vista y los reales. O sea, no, insisto, no el irse a buscar al extremista que tampoco representa una gran parte, que me parece muy bien que lo menciones, pero por Dios, la representación de una mínima parte del israelí aparece en todos lados, como si fuera un todo. Y yo creo que eso, que la gran dificultad de los medios latinos, si quieres, es que beben esencialmente de los medios españoles. Maya, muchas gracias. Muchas gracias por tus claras ideas. No, muchas gracias a ti y la seguimos de alguna manera esto, ¿eh?